estamos con nuestro próximo invitado. Le damos la bienvenida a Alejandro Banoli, ex presidente del Banco Central. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes. Arrancábamos, lo recibimos con la imagen de Lagarde, y en realidad porque hoy está llegando una comisión del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina, Roberto Cardarelli, los encargados de este hemisferio. ¿Y qué significa esta llegada del fondo en el mes de noviembre? Sí, en primer lugar, tiene que ver en términos más generales con que el FMI volvimos a estar bajo la órbita y la supervisión del FMI como consecuencia de los préstamos a los que acudimos, ¿no? Y creo que esto implica un monitoreo y, por otro lado, una pérdida importante de soberanía para ejercer las políticas, ¿no? O sea, de alguna manera, para hablar de un tema muy concreto, muy simbólico, en el propio informe el FMI criticó la política que el Banco Central llevaba en la gestión de Caputo, que tiene mucho de criticable, pero que de alguna manera expresa cómo desde el FMI se censuró una política y Caputo tuvo que salir, ¿no? Creo que es un ejemplo, y eso uno lo puede llevar a cuál es la política monetaria, cuál es la política cambiaria, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, cuáles son los objetivos que hoy por hoy están absolutamente determinados por el FMI, y eso implica los países más poderosos y Estados Unidos en particular, y mucho menos por lo que los argentinos entendamos que son las políticas necesarias para promover el desarrollo, para que haya más empleo, para que haya equidad. Alejandro, ¿y qué importante para un país son las políticas de desendeudamiento? Porque eso es lo que le genera, por ejemplo, a la Argentina, lo que le generó en la década pasada fue independencia económica. Yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, en general, los países más poderosos del mundo son aquellos países que amplían sus espacios de soberanía, que fijan las políticas de acuerdo a sus propios intereses. El hecho de resignar grados de libertad, o sea, endeudarse, siempre lo que quita es margen de maniobra. Eso desde el punto de vista de las opciones que uno tiene. Pero por otro lado, endeudarse en contextos donde el mundo está sujeto a condiciones muy complejas, la guerra comercial, los problemas geopolíticos, genera una restricción muy severa. Hoy ¿por qué hay que hacer un ajuste? Que creo que no es el camino para solucionar los problemas. Porque el gobierno se metió en estos años en una serie de problemas de desequilibrios económicos que financió con endeudamiento, creyendo que se iba a poder endeudar para siempre. Y está claro que la Argentina, con este sendero de endeudamiento, que no fue producto de políticas anteriores, porque este gobierno fue el que bajó las retenciones, este gobierno fue el que eliminó la liquidación, la obligación de liquidar las divisas en el Banco Central, es decir, fue tomando toda una serie de decisiones que fue debilitando el frente fiscal, que fue debilitando el frente externo, abriendo la economía, y que nos generó un endeudamiento que hoy implica devaluación, ajuste, medidas que están deteriorando todos los indicadores económicos y afectando muy gravemente a la economía productiva. En algún momento se habló de este nuevo fondo, el nuevo fondo que tenía la mirada puesta un poco más en lo social, tal vez, ¿no? Y algunos decían, no, si tomamos el caso Grecia, en Grecia la verdad que no fue así, no hubo una mirada especialmente benévola, ¿no?, con los sectores más necesitados, sino por el contrario. Al contrario, con aquellos que más recursos tienen, hubo impuestos que no se les quitaron. La pregunta es, cuando llega o ahora la misión del fondo, ¿hay algún requerimiento que tenga que ver con lo social? No. Desde un punto de vista de marketing, hay un aumento en las partidas que hacen a la atención de los más vulnerables. Claro, estas políticas aumentan la necesidad de asistencia social, pero en su conjunto, el presupuesto de educación, de salud, de investigación en ciencia y tecnología y de inversión pública está cayendo, con lo cual esto implica un ajuste muy grande y esto deteriora el crecimiento a largo plazo. Por eso en realidad el fondo no cambió. Las consecuencias que se vieron en Grecia y en otros países que siguieron las recetas del ajuste es que terminaron más endeudados, que aumenta la pobreza, que el desempleo no baja, que sigue un camino recesivo. Ahora, se puede enfrentar estos temas con el FMI de otra manera. Por ejemplo, y creo que lo comentamos
en una visita anterior. Portugal tiene un gobierno de centroizquierda. Sí. Y Portugal, que estaba en un acuerdo con el fondo, cuando arranca el nuevo gobierno, le dice, bueno, a ver, yo quiero pagar, quiero ajustar mis cuentas, pero la manera de hacerlo no es bajando el gasto en los temas sociales y infraestructura. Déjennos crecer. Tenemos que apostar al crecimiento para que aumente la recaudación, para que vuelvan los equilibrios macroeconómicos. Fue lo que se hizo en el 2003 y durante muchos años hubo equilibrio fiscal y equilibrio externo con crecimiento. Por esto creo que de cara a un nuevo gobierno, si en el 2019 hay un gobierno orientado a un proceso de desarrollo, se va a tener que sentar con el Fondo Monetario de Interés y plantearles esto. Bueno, queremos cumplir con las obligaciones de Argentina, pero el ajuste no es la forma, porque ya lo vivimos. En el 2001 también hubo un gobierno que planteó el déficit cero y el ajuste y nos llevó al default. Y me quedo pensando, perdón, Adri, que en todo caso esa ayuda social, también es la ayuda social que tanto se le criticó al kirchnerismo, ¿no? Digamos, tampoco se trata de un cambio de fórmula en todo caso. No, absolutamente. A ver, creo que es una necesidad porque esta política de empobrecimiento está llevando a la desesperación a muchos sectores, por supuesto a los más vulnerables, pero también a muchos sectores medios bajos y medios que hoy no pueden pagar las facturas, que el alquiler y las expensas se le fueron por las nubes. Alejandro, yo hablaba del bono, discúlpame, del bono de 5.000 pesos. Muchas de las familias que van a recibir ese bono va a ser seguramente para pagar deudas, porque hoy las familias argentinas están sumamente endeudadas, ¿no? Pero absolutamente, o sea, hoy los salarios están perdiendo entre 16 y 20 puntos este año, que es... No, ni siquiera en el 2001 se había perdido tanto. Entonces, esto es un paliativo para los sectores de menores ingresos y que plantea una trampa terrible, porque para los trabajadores es insuficiente. Para muchas pymes es una dificultad. Por supuesto que las empresas más grandes, las más poderosas, hasta podrían pagar más y deberían recomponer los salarios. Pero bueno, estamos hablando de una situación donde son las propias políticas del gobierno, donde están generando esta trampa, donde los asalariados y los sectores del trabajo están en una situación desesperada y por otro lado también muchas empresas con los tarifazos y los aumentos están en una situación muy crítica. Hoy, Alejandro, los bancos en Argentina están ganando mucho dinero. Le pregunto esto, hago mención a este punto porque las pymes quieren pedir créditos a los bancos para poder hacer frente a este bono de 5.000 pesos. Que nos den dinero, dicen las pymes, así nosotros podemos pagar el bono, pero un crédito a tasa baja. Bueno, creo que es necesario. A ver, los bancos han ganado mucho dinero. Con la devaluación del 100% han ganado mucho dinero. Y por otro lado, también están ganando mucho dinero porque hoy los bancos están pagando los plazos fijos aproximadamente al 45%, 50% y sin encajes, por lo que están captando de plazos fijos, están dándose vuelta y prestándole al Banco Central, a la LELIQ, por un día al 68, 69% y hasta hace unos días a más del 70%, es decir, 25 puntos de margen. Así que, por cierto que es absolutamente necesario que una parte de este dinero que está inmovilizado y que han inmovilizado porque tienen miedo que vaya al dólar, sea orientado a líneas de crédito productiva que durante la gestión de Sturzenegger fueron eliminadas. Hoy no hay crédito productivo a tasas razonables en la Argentina, hoy no hay posibilidades de financiarse a capital de trabajo, porque una pyme hoy tiene que pagar tasas de 5, 6, 7% mensual que son incompatibles con cualquier posibilidad de producir con una rentabilidad lógica en la Argentina. Eso tiene que ver con lo político, los movimientos políticos que podría haber, pero mi pregunta es si podrían tener consecuencias en la economía. Se habló en las últimas horas de la posibilidad de un desplazamiento de el ahora secretario Jorge Triaca, después Sica salió a desmentirlo, pero mi pregunta es, cualquier movimiento que hoy hubiera desde lo político, en el marco de esto que parece ser una calma, pero calma momentánea en la economía, ¿podría generar algún cimbronazo o tener consecuencias directas? Bueno, creo que la propia situación es de alta inestabilidad, porque como ustedes mismos lo dicen, desde el punto de vista financiero, es una calma muy precaria, porque seguimos teniendo los mismos desequilibrios. Aunque el gobierno logre, y yo tengo dudas, algo cercano a un déficit cero,
porque creo que la recaudación va a caer y esto va a afectar esta meta, estamos acumulando, por un lado, un muy fuerte déficit por el crecimiento de los intereses de la deuda y por otro lado un gran déficit del Banco Central, producto de la gran emisión de letras a estas tasas de interés. Y el déficit externo, o sea, el faltante de dólares, si bien algo se frenaron las importaciones y la balanza de turismo algo corrigió, seguimos teniendo déficit externo. Entonces, si a los desequilibrios existentes le sumamos que el dinero del FMI no alcanza, que las políticas son equivocadas, que el mundo está difícil y que por otro lado entramos en un año electoral que siempre genera volatilidad en la economía, ¿no? Realmente los próximos meses va a ser muy difícil que esta calma precaria se pueda mantener. Y si se mantiene, no hay que olvidar que es a expensas de una economía real que cada día está sufriendo más las consecuencias de estas políticas. Bien, Alejandro, muchas gracias por haber venido, muy amable. No, gracias a ustedes.